Buenos días, sean todos ustedes bendecidos. Bueno, amados, hoy queremos hablar de un tema y es de el explicar por qué decimos que somos cristianos. Porque a veces se cree o se piensa que todos somos cristianos y entonces cuando vamos a evangelizar, mucha gente no le gusta porque decimos que nosotros somos cristianos y entonces la gente contesta, pues yo también soy cristiana o yo también soy cristiano, usted es cristiano y yo también soy cristiano. Y entonces se cree que todos somos cristianos. Entonces, ¿por qué somos cristianos? La palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo y se dice que somos cristianos porque venimos de Cristo. ¿Por qué venimos de Cristo? Perdón, de Cristo. Porque un día Cristo, en su misericordia, en su gracia, nos halló, nos encontró y nos eligió. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser perdonados, para ser santificados y para ser justificados por medio de Él. Entonces nosotros, antes de que Él nos encontrara, nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en la oscuridad, en las tinieblas, y no sabíamos realmente para dónde ir, no teníamos dirección, no teníamos realmente ningún conocimiento de Dios, simplemente éramos religiosos, creíamos en Dios y ya, no más. Pero un buen día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos encontró y nos rescató de las tinieblas, de la oscuridad. Y nos trajo a Él, nos lavó, nos limpió, nos justificó, nos santificó por medio de Jesucristo. Y desde ese momento entonces nos hicimos cristianos. Eh, una cosa es ser cristiano y otra cosa muy diferente es ser creación de Dios o criatura de Dios. Todos somos criatura de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él. Por eso nos llamamos criatura de Dios. Pero mientras Dios no nos encuentre y nos lleve a Jesucristo, a su Hijo, seguiremos siendo criaturas, no cristianos, sino criaturas. Ya después de que Dios nos lleva a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y creemos en Él y seguimos las enseñanzas de Cristo y empezamos a caminar una vida con Él y empezamos un proceso de santificación con Él, entonces ya dejamos de ser criaturas de Cristo para ser cristianos o también nos podemos llamar hijos de Dios. No es cristiano aquel que todavía Dios no lo haya encontrado y no lo haya llevado a Cristo Jesús, al Salvador. Mientras eso no suceda, las personas simplemente son criaturas. Pero cuando Dios tenga gracia y misericordia de ustedes, así como un día la tuvo con nosotros, los que nos llamamos cristianos, entonces ustedes dejarán de ser criaturas para pasar a ser cristianos. No por el hecho de que seamos cristianos quiere decir que nosotros somos perfectos, no. Somos cristianos, vuelvo y repito, porque un día Dios tuvo gracia, misericordia de nosotros, nos encontró y nos llevó a los pies de su Hijo Jesús. Y a través de Él nos purificamos, nos santificamos, Él nos justificó, Él nos santificó. Fue un regalo de Él para nosotros, fue un deseo de Él. Nosotros no nos merecíamos nada, ni el perdón de Jesús, ni el amor de Jesús, ni la gracia de Jesús, ni la aprobación de Jesús. No nos merecíamos nada de eso. Pero Él le plació, fue un deseo de Él, fue la voluntad de Él recibirnos y perdonarnos, aceptarnos y limpiar nuestros pecados y declararnos justos y santos.
Entonces, no nos hizo santos porque fuéramos buenos, ni porque fuéramos perfectos, ni porque tuviéramos buenas obras. No, no fue eso. O sea, no fue esa la razón por la cual Él nos santificó. No. Todo lo contrario, nosotros éramos inmundos, impuros, pecadores, malos, pero Él quiso darnos ese regalo. Le nació a Él de corazón darnos ese regalo y perdonarnos, justificarnos y santificarnos. En ese momento empezamos a ser cristianos, mas no perfectos. Como cristianos seguimos siendo seres humanos que nos equivocamos, tenemos sentimientos, también tenemos emociones y sentimos. Entonces, esta carne, aunque sea cristiana, sigue siendo una carne que siente, sigue siendo una carne imperfecta, con fallas. El único perfecto es Dios. Entonces, por lo general como creyentes o como cristianos, seguimos fallando delante de Dios, delante de los hombres, nos seguimos equivocando. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque seguimos siendo humanos. La única diferencia es que Dios tuvo misericordia, compasión y nos rescató y nos llevó a los pies de Cristo y Él nos quiso justificar, nos quiso santificar y nos dio su perdón. Y desde ese momento empezamos a caminar con Cristo. Y ahí entonces decimos que somos cristianos. Los que todavía no han llegado a ese proceso de que Dios los encuentre y que los lleve a los pies de Cristo, no son cristianos, solamente son criaturas. Esto lo digo para poder explicar. Ahora, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. En ningún otro hay salvación. Entonces es bueno y es necesario ser cristiano porque solo en Cristo hay salvación. No nos creemos los mejores, ni los perfectos, ni los santos, no. Porque a veces predicamos, sí, por lo santa que es ella, por lo perfecta. No, pues ¿qué haremos? No, no es que nosotros seamos perfectos ni santos. Es más, ni siquiera somos buenos. Seguimos siendo seres humanos común y corriente, con fallas, con errores, con pecados. La diferencia es que a través del proceso en Cristo empezamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a santificarnos, empieza a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, empieza a cambiar nuestra manera de hablar, empezamos a tener temor por ciertas cosas, respeto a las cosas de Dios, reverencia a las cosas de Dios, pero es porque el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña, nos ayuda en nuestras debilidades y empieza un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Pero no es que nosotros nos volvimos santos, perfectos, sin fallas de un momento para otro, no. Simplemente el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en cada uno de nosotros y pues ese proceso toma su tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana, eso es un proceso que se va haciendo poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo y con la cooperación de nosotros. ¿Cuándo se empieza este proceso? Cuando Dios te rescata de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, y te lleva a los pies de Cristo y en ese momento te convierte en cristiano para empezar ese proceso de santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Antes no se puede, antes es imposible. Por más que tú quieras, no puedes hacerlo porque esto no lo puedes hacer tú, esto no es don tuyo, esto es gracia de Dios con todos nosotros. Si en el momento no has sido encontrado por Dios y no te ha llevado a los pies de Cristo, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Lo importante es que estás vivo. La palabra de Dios dice que mientras haya vida hay esperanza. Entonces, si no ha llegado ese momento del cual estoy hablando, no significa que no vaya a llegar. Posiblemente todavía no ha sido tu tiempo. Posiblemente todavía no ha sido tu momento, pero va a llegar ese momento en que Dios te va a encontrar, te va a tocar, te va a rescatar y te va a llevar a Jesús,
al Salvador del mundo. Y en ese momento tú también vas a experimentar el convertirte a cristiano. Entonces, deja de ser una criatura para pasar a ser un cristiano. Entonces, quería explicar esto para que pudiéramos entender qué significa ser cristianos y por qué decimos que todos no son cristianos. Todos hemos venido de Dios, sí. Todos somos creación de Dios, sí, pero no cristianos. Entonces, ¿cómo se le llama a esas personas? Se les llama criaturas de Dios. Antes de que Dios viniera a mí y me llevara a Jesús, yo era criatura. Una criatura de Dios, una creación de Dios, nada más. Ya después entonces fue cuando me convertí a cristiana por la misericordia, por la gracia, por la compasión de Dios hacia mí, y me llevó a los pies del Salvador, de Jesucristo. Lo recibí como mi único Salvador. Empecé a creer en Él, que no había nadie más que pudiera salvar mi vida y mi alma, y empecé el proceso con Él de transformación, de santificación, de apartarme poco a poco del mundo de pecado, de dejar el pasado atrás y de empezar una vida nueva. Dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, ¿verdad? Ni yo mismo lo he alcanzado todo, ni lo he logrado todo. Eso es lo que pasa con todos nosotros que Dios nos lleva a los pies de Cristo. No es que nos hayamos vuelto perfectos, ni que ya lo hayamos logrado todo o alcanzado todo. Ni siquiera el apóstol Pablo lo había logrado. Nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque somos humanos y como humanos fallamos. Entonces, pero una cosa sí hacemos, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Seguimos adelante, dejando lo que queda atrás y mirando o extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante, hacia el supremo llamamiento en Cristo. Eso es lo que hacemos, cada día ir caminando hacia adelante sin mirar para atrás, sin acordarnos del pasado, de lo que quedó atrás, si fuimos buenos, si fuimos malos, si hicimos, si no hicimos. Ya no nos acordamos de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios tomó nuestros pecados y los arrojó al mar y que ya no se acuerda de ellos. Entonces, si Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, yo tampoco tengo por qué acordarme de mis pecados pasados. Eso fue un pasado. Ahora hay un después. Y lo que realmente importa es el caminar que ahora tengamos en Cristo y con Cristo. Y seguir el proceso en el cual el Espíritu Santo nos tiene, llevándonos cada día a la santidad, a la transformación de nuestra vida para ser unas nuevas criaturas, unas nuevas personas en Cristo Jesús. Entonces era esto lo que quería aclararles, para que si alguno tenía alguna duda, que no sabía por qué unos dicen que son cristianos y otros dicen que no, que usted no es cristiano, ya hay como esa controversia, pues quería que quedara claro. Y no te preocupes, quizás no ha llegado tu tiempo, pero va a llegar así como llegó el mío. El mío llegó a los 40 años, hace 10 años. Yo viví 40 años engañada, en la oscuridad, en tinieblas, sin un conocimiento espiritual, sin un conocimiento de Dios. Viví ahí el día a día, religiosamente, pero no conocía nada de Dios, no conocía de su palabra, tampoco la entendía. Y un día de repente Dios tuvo compasión de mí, me encontró, me llevó a Cristo, me transformó en cristiana y llevo 10 años en ese proceso. No que lo haya alcanzado todo ni que ya sea todo perfecto en mi vida, pero tengo la fe y la esperanza que encontré el Salvador de mi vida y que mi vida cambió a partir de ese momento, para bien y no para mal. Y hoy me siento tranquila, me siento feliz, me siento como nueva por medio de la fe que pude depositar en el Señor Jesucristo.
y en su Santo Espíritu. Entonces, de la misma manera que yo fui encontrada a mis 40 años, ustedes también pueden ser encontrados a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 20, a los 30, no sabemos, pero hay esperanza de que Dios te encuentre y te lleve a los pies del Salvador de nuestras vidas, porque Jesús vino a salvar al mundo. Entonces, eso era todo. Espero que lo hayan entendido, que me haya sabido explicar de la mejor manera. Me alegro mucho que ustedes saquen el tiempo para escuchar las reflexiones y las enseñanzas que Dios pone en mi corazón para todos ustedes, para compartirla con todos ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo grandísimo, Dios me los bendiga, Dios me los cubra con su Santo Espíritu y muchas bendiciones desciendan de lo alto sobre sus vidas y sobre todos sus hogares, sobre toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén.